lo que el Señor ha traído a mi corazón. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén. Yo creo que por eso estamos aquí. Amén. Porque queremos escuchar palabra de Dios. Pero para esto yo quisiera un poco introducirme. Vio que cuando uno tiene procesos en la vida, diga conmigo procesos. Los procesos no vienen porque sí, nada más. Siempre que el hombre o la mujer de Dios tiene un proceso es porque Dios quiere tratar con el hombre o con la mujer. Porque quiere alcanzarle al hombre o a la mujer y llevarla un tramo más hacia arriba. ¿Usted lo cree? Por eso es que Él nos hace pasar por procesos, por desiertos. Y estaba viendo este libro, por ejemplo, de Daniel. Siempre me llamó muchísimo la atención Daniel. Todo el libro de Daniel, lo mismo que Apocalipsis, y Daniel y Apocalipsis van juntos de la mano. ¿Podemos leer Daniel sin leer Apocalipsis? Sí, no entenderíamos, pero podemos leer las dos y entenderíamos mejor. Y cuando escuchaba y cuando leía, o sea, más bien cuando leía la palabra de Dios, podemos ver cómo Daniel, el profeta Daniel, pasó por procesos. Desde el capítulo que Daniel, siendo de edad muy joven, fue llevado a Babilonia. Tuvo un proceso de desarraigo y fue llevado a Babilonia. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel podemos contemplar como una, a ver cómo se puede decir, como una sombra histórica, pero alumbrada por la luz profética. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ello pasó, a Daniel le sirvió para poderlo catapultar. Y usted va a decir que bueno tiene que de repente a un joven se lo lleve de donde él vivía a una tierra que no conocía. En Babilonia estuvo mucho tiempo allí como uno de los jóvenes, de estos tantos jóvenes que habían sido llevados a Babilonia. Y en el capítulo 2 nos muestra que a pesar de que Daniel estaba en un proceso, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero que él no recordaba ese sueño y necesitaba saber su interpretación. En el capítulo 2 vemos cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y después en el capítulo 3, si usted tiene su Biblia por ahí a mano, por favor ábrala para que usted pueda también participar de esta palabra. En el capítulo 3 del libro de Daniel nos relata cómo Nabucodonosor se hizo adorar, se hizo una estatua. En el capítulo 4 nos habla acerca de la locura de Nabucodonosor, porque en un momento en Daniel 4:30 dice: ¿no es esta la Babilonia que yo construí para mi gozo, para mi regocijo, para mi grandeza? Y al instante fue quitado su razonamiento de su vida y quedó como una bestia más. En el capítulo 5, la escritura en la pared. Y todos estos procesos, Daniel estando allí en Babilonia. Por eso decimos que del 1 al 6 es un libro histórico alumbrado por la luz profética. Dice la palabra de Dios que el capítulo 5 estaba allí el rey Belsasar y había una escritura en la pared. ¿Por qué se dio esa escritura? Porque ellos habían llevado del templo de Jerusalén cosas sagradas del templo y le estaban ofreciendo en una fiesta a dioses todos los enseres del templo. Y de repente aparece una mano en la pared que dice: Menen, Menen, Tekel Uparsin. Ha sido pesado tu reino, ha sido hallado falto. Y en el capítulo 6 del libro de Daniel podemos ver cómo Daniel otra vez está en un proceso, porque en el capítulo 6 nos relata que Daniel estaba en el pozo de los leones. Porque habían sacado un decreto, un edicto, que solamente había que adorar a aquel hombre que estaba sentado en el trono. Y Daniel dijo: no, el único rey que yo conozco es el Dios de los ejércitos. Esto le costó la libertad otra vez y le costó que lo lanzaran al foso de los leones. Y yo, pudiendo entender todos estos pasajes bíblicos del 1 al 6, nos comparaba a este tiempo que estamos corriendo. Un tiempo en el que usted dígale que por la pandemia, por lo que sea,
usted está sufriendo procesos tal vez de enfermedad, procesos de escasez, procesos de encierro, procesos de que usted color y pinta que usted quiera. Y a veces le preguntamos, recién decía la pastora Vanessa, iba a decir amén, la hermana Vanessa decía, a veces le cuestionamos a Dios y le preguntamos ¿para qué? Yo me imagino que Daniel preguntaría, Señor, ¿por qué? Si al principio me trajiste de mi pueblo a Babilonia, a un lugar donde yo no conocía, y pasó muchos procesos, pero ya cuando estaba más o menos bien, viene otro proceso en el que lo meten al foso de los leones. Y yo me imagino que Daniel preguntaría, ¿y para qué? Creo que Daniel no preguntó nada de eso. Pero el proceso de Dios le estaba sirviendo ahí a él para moldearlo. Le estaba sirviendo para poderlo catapultar. Porque del 1 al 6 usted ve que él interpreta las lenguas, que él, en la escritura en la pared, él interpreta el sueño de Nabucodonosor. Interpreta. Pero a partir del capítulo 7, y ahora sí quiero que abra su Biblia en el capítulo 7. Pero en el capítulo 7, que muchos dicen que es el corazón del libro de Daniel, y yo creo que sí, porque dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego recibió un sueño y relató, ¿qué cosa? Lo principal del asunto. Ya ahora él no tenía que ir a interpretarle el sueño al rey Nabucodonosor. Ya él no tenía que ir a deletrear qué es lo que la mano de Dios estaba declarando en la pared. Ahora él estaba teniendo una relación directa de Dios con él y él con Dios, en el cual Dios le estaba dando un sueño, una revelación o una visión, como usted lo quiera llamar. Y él relataba en el tiempo en el que estaba viviendo, porque él decía en el primer año del rey Belsasar. Belsasar era un nieto de Nabucodonosor. Su padre se llamaba Nabonido. Nabonido no era el hijo de Nabucodonosor. La historia cuenta que era el yerno de Nabucodonosor. Hubo mucha pelea ahí, mucha disputa, y cuando Nabucodonosor ya no estuvo más, él se sentó en el trono. No pudiendo reinar la historia, porque usted sabe que la Biblia es la palabra por excelencia. No hay otra antes que ella ni después que ella. Pero la historia no puede llegar a llenar los huecos vacíos que nos preguntamos, ¿y esto para qué fue? Y dice la palabra de Dios que, él dice, en el primer año del rey Belsasar, Nabonido había comenzado su reinado como rey. Ese fue el último rey de Babilonia, pero porque él estaba viendo que había una conspiración con él, es que dejó a Nabonido, a Belsasar su hijo, en el tercer año de su reinado. Y ahí es donde exactamente tiene la visión Daniel. Fechó la visión, relató la visión. ¿Para qué servía esto en aquel tiempo? Realmente para aquel tiempo muchos dirían, este Daniel está loco, le hizo mal tanto encierro. Este Daniel le está haciendo mal tanta oración. Este Daniel, hoy le pondrían la palabra, ¿cómo se dice cuando los médicos le dicen está no, desquiciado no es la palabra, sino traumado. Sin embargo, Dios estaba dándole una visión que lo catapultaría desde el momento que él estaba hasta estos tiempos de ahora. Pero Daniel fue en aquellos tiempos, sí, es verdad. Hasta el capítulo 6, él estaba relatando las cosas que le habían acontecido. Dios lo estaba trabajando, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba procesando. El Señor lo había hecho para un propósito. Y ese propósito pasaba desde su tiempo como ser humano. Más o menos tendría unos 70 años cuando recibe esta visión, un poquito más tal vez. Y dice lo siguiente, siga con su Biblia abierta. En el versículo 2.
Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y buscaba la escritura que viento simboliza, porque vio que la escritura tiene simbolismos. Viento simboliza fuerza, viento simboliza autoridad, pero dice que combatían en el gran mar. Mar, si usted ve en el libro de Apocalipsis capítulo 17, va a encontrar que cuando le habla acerca de la gran ramera sentado, después usted lo puede, si quiere, ver o leer. Dice la escritura que el gran viento peleaba en el mar. Mar simboliza muchedumbre, lenguas, naciones, mucha gente. Entonces Dios estaba relatándole a Daniel, en este pequeño y preciso versículo le estaba diciendo, va a venir un tiempo en la que se aventarán las masas, en la que el viento, vio que cuando uno dice viento de guerra o viento de justicia, quiere decir que algo trae. Vio cuando corre mucho viento, ¿qué trae? Mucha tierra, a veces lluvia, a veces granizo, a veces nieve, trae algo el viento. Pero si en Apocalipsis usted puede ver que dice que 4 ángeles del cielo, siempre los ángeles intervinieron en los designios de Dios para la humanidad. Siempre. Pero acá estaba hablando específicamente de viento, de fuerza, de poder, de autoridad, que se mecía sobre el mar y peleaba allí sobre el mar. Dios le estaba diciendo a Daniel, va a venir un tiempo en que las masas se agitarán, en que las multitudes se agitarán. Y sigamos leyendo qué más dice, después de haber visto esta visión. Versículo 3, y dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y después en este mismo capítulo 7, 17, usted va a ver que el mismo le está declarando el Señor que esto que estaba viendo Daniel eran 4 reyes que saldrían de las multitudes. Dijimos que el mar simbolizaba multitud. Es que a veces nosotros no logramos entender qué Dios nos está queriendo decir. Y hasta a veces tomamos la iglesia como un club social. Y total que andamos 2 o 3 coros y no nos profundizamos que en este preciso instante y en este tiempo Dios nos está hablando como le habló a Daniel. Amén. Sufrió procesos y amén. ¿Para qué le sirvió? Para luego a él mostrarle sueños, visiones e interpretaciones. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado que cuando comenzaron en el camino del Evangelio escuchaba tremendas predicaciones? Me pasó a mí, yo vine a Cristo en un mensaje profético evangelístico de los últimos tiempos. Y yo decía, qué tremendo conocer todo esto. Y me quedó esa espina siempre. Y siempre estaba con ese dedo ahí puesto, en algún momento voy a entender. En algún momento voy a entender. Yo puedo decir que el Señor, a través de su Espíritu y a través de su palabra, nos hace entender, comprender lo que el Señor nos quiere decir. Pero para esto dice la Escritura que el capítulo 4, la primera era como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiestas sobre los pies, o sea, parado, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Le estaba relatando Daniel, el Señor le estaba relatando a Daniel. ¿Usted se acuerda que yo le decía al principio que Dios en su palabra es palabra santa? Amén. Que Él nos habla por su palabra, pero la historia rellena la comprensión de repente que nosotros necesitamos tener. Amén. Cuando estaba hablando de esta bestia
como león que tenía alas de águila. Estaba hablando nada más y nada menos del reino de Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza. Pero Nabucodonosor ya no estaba, pero había pasado ese reino. Estaba marcando tiempos, estaba marcando reinos, estaba marcando a través de personajes. Y le decía el Señor a Daniel, o le mostraba el Señor a Daniel, que desde ese mar salía una bestia parecida a un león, con alas. ¿Sabe qué simboliza las alas en la Biblia? Simboliza rapidez, simboliza sagacidad. Eso simboliza las alas. Nunca vi yo un león con alas, pero Dios estaba mostrando a través de esta visión que iba a haber un reino en el cual él era contemporáneo a él, que había sido un reino tan tremendo, tan eficaz, tan veloz, que había llegado a conquistar naciones, a conquistar reinos. Pero ¿qué pasó? Dice Daniel en su visión que vio cuando las alas se le fueron arrancadas. ¿Se acuerda que recién le hablaba acerca de Daniel capítulo 4, versículo 30, cuando Nabucodonosor dijo: esta es la Babilonia que yo construí para mi gozo, para mi regocijo, y se hizo hacer una estatua? Al instante, dice que Dios habló a su corazón, porque hasta ahí se le había permitido, Dios le permitió adquirir todo lo que había tenido. No era por su grandilocuencia, ni por su poder, ni por su sagacidad. Había sido porque Dios se lo había permitido. Cuando él dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo construí?, al instante se le cortaron las alas. Esto le quiso decir Dios a Daniel cuando le mostró esta visión. Pero le dice más. Dice que este león había perdido las alas. Por lo tanto ya no podía conquistar. Ya no estaba. Ya no podía. Pero dice luego, un poquito más abajo, que luego el león se pone en hiestas, o sea, de pie, se para. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando pasó los 7 años de periodo de Nabucodonosor siendo un loco, actuando como una bestia, comiendo entre las bestias del campo, durmiendo en el campo. Dice que en un momento mira hacia arriba y en su corazón dijo: Dios es el único Dios verdadero. Ahí fue cuando en la visión ve cómo a ese león se le coloca un corazón como de hombre. ¿Qué simboliza el corazón como de hombre? Ternura, pasión, reconocimiento. Y Nabucodonosor pero luego después, si usted contempla la Escritura, en el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¡Qué visión espantosa! Le estaba marcando tiempos, como ahora el Señor a la iglesia le está marcando tiempos, iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios cuando le muestra a Daniel esta imagen del oso. Recién le decía que la historia respalda, o la historia llega a llenar los huecos que necesitamos rellenar. Porque la Biblia dice que allí se levantarían 4 reinos en la tierra, el versículo 17, capítulo 7. Este oso que veía Daniel, que de un lado era más ancho que del otro, estaba representando al imperio griego de los medo-persas. ¿Por qué se levantaba más grande de un lado que de otro? Porque los persas eran de inferioridad, los medos eran inferiores a los persas, pero hicieron una fusión. ¿Vio las fusiones políticas que a veces se hacen para poder avanzar? Igual que en este tiempo. Dice también la Escritura que en su boca llevaba 3 costillas. Estos fueron los 3 primeros reinos que los medo-persas conquistaron: Grecia,
Babilonia, Egipto. 3 potencias mundiales. Y Dios se lo estaba revelando a Daniel. ¿Para qué cree usted que el Señor lo tiene en esta noche aquí? ¿Para qué usted cree que el Señor lo tiene en esta noche aquí? ¿Para que yo le cuente mi testimonio? Ya pasó. ¿Para que le cuente el testimonio del pastor? Ya pasó. El Señor quiere y lo tiene a usted aquí. Aún cuando usted se mira en medio, para decirte, Vanessa, yo te estoy mostrando tiempo. ¿Para qué? Versículo 6 dice que él veía salir del mar como un leopardo, con alas, rapidez, sagacidad, con 4 cabezas. ¿Sabe qué simbolizaban las 4 cabezas? Otra vez volvemos a la historia. Cuenta que cuando Alejandro Magno, a los 33 años que él murió, nació luego su hijo, pero no pudo reinar porque era un bebé. ¿A quién pusieron? A la hermana de Alejandro Magno, pero tampoco su general lo dejaron reinar. ¿Por qué? Porque necesitaban el reino. ¿Qué sucedió? 4 de los generales, su hermano, lo conquistaron y se lo repartieron en su vida. Se cumple la palabra. Amén. Se cumple la palabra. Pero ¿para qué se cumple la palabra? Se cumple para que por los 10 años de esta tradición no sigamos en una burbuja de que el Señor nos va a venir a revelar por más que nada no, ya te lo reveló. ¿A dónde? Acá, ya te lo reveló, ya te lo dijo, ya te habló, ya te trató. Te lo revela para que tú puedas mirar hacia atrás y mirar dónde tú estás parado. Y vamos a ver la última bestia que ve Daniel, que viene del mar. Capítulo 7, versículo 7. Y aquí yo lo quiero dejar. ¿Viste? Porque sigue mucho más largo todavía, pero fíjese lo que dice. Después de esto miraba yo
en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa. ¿Cómo era? Espantosa. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias. ¿Qué le estaba mostrando Dios al profeta Daniel? Le estaba mostrando nada más y nada menos que a la Roma imperial. Le estaba mostrando con sus ejércitos. Fíjense que la historia, quienes han estado en la secundaria y le han, si no se han llevado historia, ha tenido que ver algo de esto. Yo no sé qué historia la saqué con el 9, pero me quedé tercero. Porque me gustó la historia. Pero ¿qué pasaba? Esa grande y terrible bestia que subía del mar, diferente a las otras, dice que el profeta Daniel se lo veía con sus dientes de hierro. Que lo que no podía comer con sus dientes, lo pisoteaba con sus pies. Esa era la gran Roma imperial, que, mire, hizo estragos en la historia de la humanidad. Por eso, en el capítulo 7, verso 17, el Señor le declara a Daniel y le da la interpretación y le dice: esos son 4 reinos que subirán a los hombres. Dijimos que más era multitud. ¿Qué pasó con esa Roma imperial? Esa Roma imperial hizo estragos. Fíjense que eran tan crueles los emperadores romanos, que el último emperador romano hizo un coliseo inmenso, y el día de su inauguración trajo no solamente que esclavizaron a los judíos para hacer ese coliseo, sino que también trajeron a cientos de cristianos, los llevaron a la arena del coliseo, y allí los mataron. Les soltaban los leones con hambre, les soltaban animales feroces para que los desmenuzaran. Y los que no podían desmenuzar con los leones, ¿saben lo que hacían? Subían a su ejército y recreaban una batalla y les pasaban espada a todos. Allí no tenían contemplación de hombres, de mujeres ni de niños. Esa Roma imperial hizo estragos. ¿Cuándo comenzó a debilitarse esa Roma imperial? Cuando dice la Escritura, y dice la historia también, que los bárbaros, 10 tribus bárbaras, comenzaron a meterse. Pero ¿cómo lo derrotaron? No la derrotaron con cañones, pero se fueron infiltrando, de tal manera que hicieron que esa Roma imperial comenzara a decaer. ¿Sabe para qué? Para que al final de su historia hubiera uno, el primer papa, que hubo en la historia de la humanidad. Y no quiero dejar aquí. Solo quiero que usted piense que si en esa noche usted está en este lugar, que si en esa noche el Señor lo trata como a su siervo Daniel, el profeta, es porque ha confiado en usted. Porque usted ya ha pasado de jardín de infante a primer grado, y ha pasado de primer grado a segundo, y ya está por entrar a la secundaria, y también ha salido de la secundaria y ahora está por entrar a la Universidad de Dios. ¿Cuál es esta Universidad de Dios? Las pruebas. Esta es la Universidad de Dios, las pruebas. Que me levante la mano el que en este tiempo no ha tenido pruebas. Ninguno de nosotros. Ninguno. Todos hemos pasado por pruebas. Pruebas físicas, pruebas personales, pruebas familiares, pruebas laborales, pruebas de distinto calibre. Usted ha tenido que pasar. ¿Y a dónde está hoy usted? En la casa de Dios. Por eso el Señor le está hablando
como a su siervo, el profeta Daniel. Y le está mostrando cosas que a lo mejor usted no la vio de esta manera, porque yo no la vi de esta manera. Toda esta semana ha sido, mire, cuanto más buscaba, cuanto más leía, cuanto más me introducía en la Biblia y en la historia a modo paralelo, más eran las luchas, más eran las pruebas y más también la persecución. Es que yo no me paro por ahí aquí a decirlo, pero sí tengo muchas pruebas. En mi trabajo, con la sociedad, pruebas. Pruebas. Pero hoy te quiere decir el Señor, Daniel. Amén. Hoy el Señor te quiere decir, Daniel. Amén. Vio que a Daniel le dijo Sella este libro de la profecía para los tiempos del fin. Está llegando ese tiempo. Amén. Está llegando ese tiempo. Y el Señor quiere que usted se comprometa más. Que no juegue al cristiano evangélico. Porque el enemigo, ¿sabe qué hace? El enemigo es especialista en distraerte, a jugar al cristiano evangélico. Que si la ropa sí, que si el zapato no, que si la pollera, si la pintura, si esto, si aquello, si lo otro. Tenemos una lista gigante del no. ¿Queremos ver cuáles son los sí? Vamos a la Escritura. ¿Queremos ver cuál es el no? Vamos a la Escritura. Lo que yo te diga, déjalo pasar, porque te lo digo yo. Pero si te lo dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Atesorarla y obedecer. Para que el Señor nos tenga por dignos de decir, este es mi Hijo amado. En Él confío, por eso yo le revelo. ¿Qué pasó con nosotros los pentecostales? La iglesia pentecostal de este tiempo. ¿Hay visiones? ¿Hay declaración de milagro de parte de Dios? Cosa tremenda. Pero Dios, ¿qué quiere? Sí, Él quiere estar desesperado para que te despiertes. Desesperado para que dejes de pensar en cosas que no te edifican. Desesperado para que dejes de jugar. Desesperado para que te despiertes una vez y digas, bueno, yo no soy tan pequeño porque el Señor ha confiado en mí. Y si Él ha confiado en mí, porque está todo bien. Deja de jugar. Estamos en los últimos tiempos de esta última dispensación de la iglesia caminando sobre la tierra. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Daniel, siglos pasados, Dios le declaraba. Vio que primero lo metió en el proceso, en esos primeros 6 capítulos del libro de Daniel. Usted va a ver cómo fue procesado. Se lo leía recién, capítulo por capítulo, cómo fue procesado Daniel. Pero en el capítulo 7, Daniel fue catapultado. Dios quiere catapultarte a ti también. Porque de esto se trata el Evangelio del Reino. Que abras la cabeza, que abras el entendimiento, que dejémonos de jugar, que dejémonos distraernos. Que la iglesia, el culto estuvo aburrido. ¿Sabe por qué está aburrido el culto? Siempre lo dice el pastor y te lo voy a repetir yo. Porque nosotros somos un montón de mediocres y aburridos que creemos que el Señor tiene que venirnos a pantallar y hacernos un poquito de cosquillita, mimito, para que todo esté bien. No, esfuércese en traer la bendición a la casa de Dios. ¿Cuál es tu bendición? Es tu alabanza, es tu agradecimiento, es tu exaltación para Él. Si yo le preguntara, mire, tenía a mi suegra que hoy descansa en los brazos del Señor, y siempre lo cuenta el pastor, que su mamá era una persona totalmente devota a la iglesia católica, apostólica, romana, y cada 8 de diciembre, el día de la Virgen, ¿sabe lo que hacía? Compraba unos velones, capaz que no tenía para comer durante la semana porque guardaba plata, pero ella iba y se compraba un velón inmenso así, ¿y sabe lo que hacía? Así el diablo nos quiere tener. Así, iglesia, el diablo nos quiere tener. Pero en esta noche, el diablo tiene que escuchar que él está derrotado, él está destruido. Amén. El tiempo se le está terminando. El tiempo se le está acabando. Y él lo sabe, pero tú todavía no lo sabes.
¿Sabe cómo cruzaba la Basílica de Luján mi suegra? Así cruzaba. Así. Así. Así la tenía el diablo. Y nosotros, que somos hijos del Altísimo, a veces no venimos por esa puerta, como dice la palabra allá atrás. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Venimos enojados a veces. O a veces no venimos a la iglesia porque estamos enojados. Daniel sufrió un proceso, siendo jovencito y a los 70 años y un poco más también, comenzó a darle Dios mismo visiones, sueños, interpretación a Daniel. Y hoy, ¿sabe cuál es el Daniel de este tiempo? La iglesia. Es la Daniel de este tiempo. Así que prepárese. Así que ajústese los pantalones los varones y las polleritas nosotros las mujeres. Cálcese con los zapatos bien calzados, porque de un tiempo, profetizo esto, de este tiempo a un poco más, usted va a ver cómo la gloria de Dios va a fluir en su vida. Amén. Pero afuera hay COVID, no importa que haya COVID. No importa. ¿No se da cuenta cómo el Señor nos encerró para que estudiáramos, para tener un trato con nosotros? ¿No se da cuenta usted cómo Dios nos está hablando y no le prestamos el oído? Cuando comenzó la pandemia, ¿sabe que un poco me preocupé y empecé a orar y le dije, Señor, pero ¿por qué todo esto? Nadie se esperaba semejante cosa. Que no fue solamente en Argentina, en el mundo entero, globo terráqueo total. Pandemia, muerte. Muertes por aquí, muertes por allá. Millones desaparecieron a través de esta enfermedad. Y le preguntaba, Señor, ¿qué pasa? Y sabe que en una visión veo mucha gente de diferentes congregaciones sentados, todos sentados, y personas que yo conocía, no de esta congregación, de otra, todos sentados. Y siempre él me habla así, aquí me hablaba, y yo veía algo como un resplandor, pero no podía dar vuelta a la cabeza. Y él me decía, mi pueblo pasará por esto porque se olvidaron de hablar de mí. Fue como un cachetazo para mi vida, porque bien es cierto que me lo estaba diciendo, pero era para mí también. Daniel, Dios está levantando a Daniel en este tiempo. Dios está queriendo mostrar lo que Él quiere hacer, porque se lo quiere revelar a sus siervos, los profetas. Pero yo no soy profeta, yo recién vengo llegando a Cristo. Cuando usted está anunciando esta palabra, usted es profeta de Dios. Quiere revelarle a los siervos, a sus profetas, amén, las cosas que han de suceder pronto. Amén. Esto simplemente es el ABC. Verá las cosas que vendrán. Pero el Señor guarda a su pueblo. ¿A qué pueblo? Aquellos que le oyen, le escuchan, le obedecen, caminan por la palabra. No tenga miedo, pero tenga cuidado. Póngase de pie.